La voz es algo tan profundo, tan fuerte, tan importante. Y a veces no le damos tanta importancia, pero estamos en una batalla de voces. Estamos en medio de una batalla de voces. En un mundo que se gobierna por voces. Y dependiendo a la voz que estás conectado, es lo que te gobierna. La voz que escuchas es la voz que te gobierna. ¿Me doy a entender? ¿Sí? La voz que escuchas es la voz que te gobierna. Yo me recuerdo el año 19, cuando estábamos comenzando el estallido social y luego la pandemia, hubo un desconcierto general. Había una voz que comenzó a soltarse sobre las naciones y que trajo pánico, temor, odio, resentimiento, ira, todo por voces que comenzaron a soltarse. Y yo me recuerdo que estábamos en Puerto Rico en el momento que se ocurrió el estallido social y la gente comienza a decir, está la embarrada, no sé qué cosa, y pasaban cosas y el Espíritu Santo me dice, no veas noticias. Y yo quería ver, yo lo único que quería era ver qué estaba pasando. Y comienzo a escribir a los hermanos, no vean noticias, no vean noticias, no vean noticias. Pero como hay algunos todavía que todavía les falta creer, obedecer, estaban espantados, salían a comprar, se sobreabastecieron, todavía le quedan cosas que se compraron para la pandemia. ¿Por qué? Porque salió una voz. Se soltó una voz sobre la nación, se soltó una voz sobre las naciones. Y la voz comenzó a traer temor, comenzó a traer angustia, comenzó a traer miedo. Soltó esa sensación de no tener algo a qué aferrarme. Pero ¿saben qué? Yo en estos días pensaba y veía y decía, cuando Dios más nos prosperó fue cuando el mundo decía, no va a haber. Cuando más el mundo decía, necesitas de algo más, necesitas los gobiernos, necesitas la ayuda de alguien, fue cuando más la iglesia tuvo. Había una sobreabundancia de todo, no nos faltaba nada. Teníamos para pagar incluso los arriendos, sustentar a los hermanos que no tenían trabajo. Sobrenaturalmente, cuando no teníamos de dónde sacar, el Señor proveyó sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque comenzamos a oír la voz de Dios. Comenzamos a oír otra voz, no la voz que el mundo estaba escuchando. Por eso que es tan importante, es una batalla de voces. Hay una batalla de voces y la voz que escuches es la voz que te va a gobernar. La voz es poderosa. La voz tiene la capacidad de atravesar dimensiones. En el espíritu la voz es muy poderosa. De hecho, la primera manifestación de Cristo es la voz. Él estaba en lo increado con el Padre, en el seno del Padre, antes que no existiera nada. Y lo primero que aparece y que entra y creando es la voz. Por eso que Jesús es el verbo. Porque el verbo tiene que ver con la voz, con la palabra. Entonces sale esta palabra, grita, sea la luz, se produce el Big Bang. Y todo es creado por la voz. Es lo primero. Es tan poderosa la voz que es lo único que puede atravesar desde lo increado a lo creado. Es tan poderosa la voz que es lo único que puede atravesar. Por eso que Dios puede hablarnos. Por eso que Jesús es el verbo. Porque Él es la voz.
La voz crea realidades. Lo que hablas pasa. Les voy a decir algo. Lo que hablas, pasas. Lo que temí, eso me aconteció. ¿Por qué Job dice eso? Porque él vivía bajo una voz de miedo. Y él sentía que él tenía que ser justo para sostener su realidad. Todos los días se levantaba y iba a sacrificar por los hijos, porque seguro que se mandaron una macana anoche, ¿verdad? Y sacrificaba. Y finalmente él soltó una realidad que terminó afectando a su familia. La voz crea realidades. La voz del Padre en la creación es tan importante. Porque, ¿qué es lo que hace el Padre? En el modelo del Señor de la familia, ¿cuál es la función del Padre? ¿Y cómo se da identidad? Por la voz. Es la voz la que te da identidad. Este no sirve para nada. No, tú no puedes. Tú no vas a poder. Tú no, la sobreprotección es lo mismo que el abuso verbal. Le hace sentir al niño que él es incapaz. Pero es la voz la que afirma. Es la voz la que define. Es la voz la que va a sanar. Es la voz la que le da la identidad. Por eso que en estos ambientes donde la voz del Señor se suelta, tú tienes que aprovecharlos. Porque hay una voz sonando. Está la voz de Dios soltándose en estos ambientes. Cuando tú te paras aquí y comienzas a soltar una voz y dices, nada más satisface mi alma. Tú le estás hablando a tu propia alma, que es así, y afirmas tu fe. Y la fe tiene que ver con la voz. Porque creemos lo que escuchamos. Por eso que a quién le pones oído, a qué estás escuchando, a quién estás oyendo, cuál es la voz que te gobierna, qué es lo que estás dejando entrar por las puertas de tu mente. Comencé en la mañana hablándoles acerca del escudo de la fe. ¿Por qué se llama escudo de la fe? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el dabar de Dios, es lo que salió de la boca de Dios. Y la fe, ¿cómo funciona? Yo funciono, mi fe está afirmada o está basada en lo que Dios dijo. Si Dios me habló, tengo con qué defenderme. Pero ¿qué es lo que van a hacer los dardos del enemigo? Los dardos del enemigo son voces. Los dardos del enemigo son voces que vienen a tocarnos, que vienen a dañarnos, que vienen a sacarnos del propósito. Y Dios te empieza a alinear y la fe, la palabra del Señor viene sobre ti, comienzas a caminar en eso y comienzas a sentir. Y vienen los dardos del enemigo, vienen los dardos de las falsas voces. Porque ¿qué es lo que quiere la tiniebla? Posicionarse como una voz válida. Y comienzan a venir esos dardos y te comienzan a decir, no, Dios no es suficiente. Si Dios te dice, yo te voy a sostener, haz esto, aquello, te voy a proveer, y empieza, no es suficiente, tenemos que hacer un negocio. No estoy mal de la gente que llamaba a hacer un negocio, pero si Dios te dice, por ejemplo, no sé, ándate a tal país y predica. Ay, no, y necesitamos esto, y aquí, y necesito a Cristo y algo más. Y vienen voces que te hacen, que menoscaban la palabra de Dios en tu vida, que drenan, que minan la voz de Dios en tu vida, y comienzas a desconfiar, y esos dardos lo que hace, comienzan a crearte realidades y comienzas a moverte en torno de la voz falsa. Cuando Lucero cae, ¿por qué cae? ¿Se recuerdan? Ezequiel. ¿Qué dice Ezequiel? Dijo, como dice Jerez, subiré a lo alto, al monte de la asamblea, y a los lados del norte estableceré mi trono. ¿Qué es lo que es el norte?
en la nomenclatura espiritual es un lugar de gobierno, aprendíamos esta semana, ¿verdad? El norte tiene que ver con gobierno. Entonces, ¿qué es lo que quería Lucifer? Lucifer, sabiduría, había sido creada para ser consejera, no gobernante. Era una consejera. Tenía esa capacidad de aconsejar. Dice en Proverbios, dice, yo estaba con Dios cuando creamos todas las cosas, ¿verdad? Y estaba a su lado como consejera y como arquitecto. Por eso que los masones consagran a este arquitecto, le llaman Gadú, pero en realidad es Lucifer, ¿verdad? El arquitecto del universo, porque la sabiduría era un arquitecto. Y dice, yo quiero subir al monte de la asamblea, yo quiero estar ahí en la mesa de gobierno. Pero la sabiduría no le había sido dada gobernar, le había sido dada aconsejar. Pero menospreció al león y quiso sentarse allá y ser una voz de gobierno. Por eso que siempre la tiniebla lo que va a esforzarse y lo que va a querer y lo que va a trabajar es en constituirse en una voz de gobierno para ti. No le ha sido dado a él gobernar, pero lo que quiere es gobernar. Y la astucia y la estrategia que va a usar la tiniebla para sacarte, para tocarte, para afectarte, es vos. Cuando la serpiente entra en el Edén, ¿qué es lo que usa? La voz. Engaña con la voz. Y cuando Eva se sujeta y Adán, ambos se sujetan a la voz de la serpiente, aceptan a la serpiente como una voz gobernante. Porque lo que tú obedeces, la voz que obedeces, es la voz que te gobierna. La voz que obedeces es la voz que te gobierna. Por eso que esto es una batalla de voces. Esto es una batalla de voces. ¿Para qué fue creada la iglesia? Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Para qué? Para voz. Para hacer una voz. La iglesia fue creada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Por eso que cuando adoramos establecemos una plataforma de gobierno. Cuando adoramos, como hoy en el tiempo comenzamos a soltar una voz en estos ambientes, establecemos una plataforma de gobierno. ¿Por qué? Porque anunciamos quién es nuestro Señor, anunciamos las obras que Él hace, anunciamos su autoridad, anunciamos su poder, anunciamos su dignidad. No es simplemente cantar. Dice el libro del Salmo, cada golpe de la vara justiciera de Jehová será con panderos y arpas. Cuando adoramos, cuando nos reunimos a adorar, cuando nos reunimos a profetizar, cuando nos reunimos a soltar la voz de la iglesia en estos ambientes, lo que estamos haciendo es minando las estructuras de iniquidad que han sido construidas sobre las naciones, sobre tu familia, sobre tu vida. Por eso que es tan importante que podamos adorar juntos. A veces no tenemos la conciencia del poder que tiene el soltar una voz del Señor. Muchas veces pasa que estamos así, acongojados, adoramos un ratito y como que todo se ordena, ¿o no? ¿Se han dado cuenta? Comenzamos a adorar y todo se ordena. Y viene la voz del Señor y trae orden, trae justicia, trae luz. Porque esa es la encomienda de la iglesia, anunciar las virtudes. Dice en otro versículo, dice que la iglesia fue llamada a publicar la multiforme sabiduría de Dios a principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces cuando estamos adorando aquí, no estamos aquí. Estamos juntamente con Cristo. ¿Cuál fue la mentira de la religión? La mentira de la tiniebla. Tú vas a estar con Cristo. Tú ya estás con Cristo. Ya eres uno con Él. Y nada te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada te puede sacar de ese lugar. Solo oír una voz de mentira.
Porque tú puedes estar allá, pero si estás escuchando la voz equivocada, vas a sentir que estás en otro lado. Tú estás con Cristo, justamente no estoy en el fango. Tú estás con Cristo, no, yo estoy en pecado. ¿Tú sabes que ni el pecado te puede apartar de Jesús? Porque Él proveyó perdón desde el principio. Antes de que peque ya estamos perdonados. Quiere decir que por eso, dice Pablo, vamos a pecar más. No, de ninguna manera. Pero el Señor ya proveyó, dijo, mira, yo sé que te puedes tropezar, que le puedes pifiar, decimos, ¿verdad? Pero yo he comprometido mi palabra sobre ti. Y ya hay perdón para las veces que te equivoques. Pero enfócate, fija los ojos en Jesús, avanza, cumple la función para la cual Dios te llamó. Hay una voz, hay una batalla de voces. La batalla de la fe es una batalla de voces. La iglesia, la esposa del Cordero, responde a la voz. Cristo, el varón perfecto, Él suelta su voz sobre la iglesia y la iglesia responde. ¿Qué es lo que pasa cuando en una familia, voy a poner este ejemplo porque tal vez a alguien le puede servir? ¿Qué es cuando el hombre se manda una macana? No sé, malgastó el dinero, algo pasó, se salió, ¿verdad? Y terminó peleando, soltando. ¿Qué es lo que comienza a venir a la mente de la mujer? Pierde autoridad, sí. ¿Y qué más? ¿Y si eso pasa varias veces? No es confiable, es inútil, ¿verdad? ¿Y qué comienza a pasar en el corazón de la mujer con respecto al marido? Se separa, sí, pero pierde la fe. Pierde la fe. Pierde la fe de vivir en plenitud. Y si pierde la fe, ¿de dónde vino esa voz? Porque nunca la voz de Dios ni la verdad te va a robar la fe. Escúchenme, nunca la voz de Dios ni la verdad te va a quitar la fe. Entonces, si una voz te roba la fe, no es verdad. Este nunca va a cambiar. Son los momentos en que el enemigo toma los dardos y empieza. ¿Qué debiera pasar? ¿Qué debiera pasar cuando esto pasa? Acallar las voces y soltar una voz verdadera. Mira, tengo unas ganas de decirte que eres, ni te imaginas. Con los hijos. ¡Oh! Tú eres un siervo de Dios. Puede que estés un poquito desalineado, pero el Señor va a cumplir toda su palabra en ti. Es una guerra de voces. Es una guerra de voces. Y tu palabra tiene poder. La palabra tiene poder. ¿Qué voz te está gobernando? ¿Qué voz se está soltando en tu casa? ¿Qué voz se está soltando en tu mente? Porque lo que busca la tiniebla es sembrar su voz. Es sembrar su voz. Porque la reina del cielo lo que quiere es tener una voz gobernante. Pero es la iglesia la que acalla la voz y dice, exacto, la voz de la reina del cielo termina trayendo esa realidad. Y al final hay los ambientes que soltamos. Porque si un hombre
que imagina algo con una mujer, ya pecó. Si la batalla está en los pensamientos, está en lo con que te conectas. Está aquí. No solamente el que se imagina una mujer peca, el que cree que no le va a alcanzar, peca. El que cree que Dios no es suficiente, peca. Son voces que nos quieren gobernar, pero por eso es que es tan importante levantar el escudo de la fe. ¿Y qué es lo que es la fe? Es lo que Dios dijo. La fe está basada en lo que Dios dijo. Entonces creo que como iglesia hemos sido llamados y hemos sido convocados a esta batalla de palabras, a esta batalla de voces y a callar con la voz de Dios lo que el enemigo quiere soltar sobre tu vida. Por eso comencé diciendo, ¿qué es lo que te da vergüenza? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te da incertidumbre? ¿Puede identificar alguna de estas cosas en su vida? ¿Hay alguno aquí que tenga miedo, o tenga incertidumbre, o tenga vergüenza de algo? Eso es una voz que no viene de Dios. Porque dice la palabra de Dios que los pensamientos que Él tiene de ti son de bien y no de mal. Por eso es que la palabra del Señor dice, llevando cautivo toda voz, todo pensamiento, toda voz. Y la iglesia está parada aquí para definir, para evidenciar, esta voz no viene de Dios. Esta voz no viene de Dios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a levantar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios dijo de tus hijos? ¿Qué es lo que Dios dijo de tu esposa? ¿Qué es lo que Dios dijo de tu esposo? ¿Qué es lo que Dios dijo de la iglesia? ¿Qué es lo que Dios habla de Chile? ¿Qué es lo que Dios habla de las naciones? ¿Qué es lo que Dios está hablando de la creación? ¿Qué es lo que Dios está hablando? La iglesia ha sido llamada a soltar la voz de Dios, no a oír y ser un replicador de la voz de las tinieblas. Hace años atrás yo les explicaba, les enseñaba de que la iglesia tiene una de sus funciones es ser vocero. Si el enemigo logra soltar a través de la iglesia su voz, la iglesia es un vocero oficial. Y esa realidad se fortalece porque de la boca de la iglesia salió. Por eso es que es tan importante que cuidemos a qué voz estás conectado, tus pensamientos. Si viene un pensamiento, ¿verdad?, que no está alineado con la voz del Señor, agárralo. Arrepiéntete, Señor, perdóname. Este pensamiento entró en mi mente, pero hoy día, Padre, con el escudo de la palabra, el escudo de la fe, con el escudo de la fe, hoy día hago acallar esos dardos. Acallo la voz del enemigo, acallo la voz de la tristeza, acallo la voz de la depresión, acallo la voz de la enfermedad, acallo la voz de la falta de fe, acallo la voz de la soledad, acallo la voz y comienzo a acallar la voz de la ruina y comienzo a alinearme con la voz de Dios. No es solamente acallar dardos, es alinearme con la voz. ¿Qué es lo que tú hablaste de mí? Hace un par de años, un año atrás más o menos, hicimos un ejercicio aquí, estábamos en este lugar. Yo le dije a los hermanos del discipulado, quiero que pasen aquí adelante y digan qué dijo Dios de ustedes. Algunos pasaron, unos hablaban sin realmente creer, otros ni siquiera se atrevieron a decir. ¿Por qué? Porque la tiniebla había metido su voz, porque habían otras voces sonando, porque iban a decir, Dios me levantó como un... y estaba la voz de acusación. ¿Se acuerdan? Y estaba la voz de acusación, estaba la voz de desacreditación. Y pesaba más la mentira en su corazón que la verdad. Y no podía, era tan fuerte la fuerza de esa voz de la serpiente en ellos, de la mentira, que no podían hablar lo que Dios les decía. Y no estoy hablando de confesión positiva, estoy hablando de hablar la verdad. Estoy hablando de levantarnos como lo que somos, aquellos que anuncian
las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a la luz admirable. Somos aquellos que hablan la verdad. ¿Saben lo que es cuando dice escudo y adarga es su verdad? Escudo y adarga es su verdad. ¿Qué significa eso? Te cubren de la mentira. Una adarga son esos escudos como una gotita larga. Es una adarga. Son como unas gotas invertidas así. Y se usan para taparnos de los dardos. La verdad del Señor te cubre de los dardos de mentira. La verdad del Señor te libra de los dardos de mentira. Y es por eso que es tan importante que en este día podamos conectarnos con la voz. ¿Por qué? Porque la voz es espíritu. La voz es espíritu. Tus palabras son espíritu y vida. Entonces una voz es espíritu. Y si hay un espíritu, quieren establecer una posición de gobierno. ¿Qué es lo que está gobernando? ¿Cuál es la voz que te gobierna? Por eso también antes de cenar vino esa palabra de reconectar a aquellos que se sentían desconectados, porque son voces. No es verdad. Son voces. No es verdad. Son voces de gobierno que se quieren levantar desde la oscuridad, desde el abismo, para conectarte con la mentira, para que el espíritu de mentira te gobierne. Escudo y adarga es su verdad. Por eso que la palabra del Señor dice que no vivimos por vista, vivimos por fe. ¿Y qué es la fe? Es lo que Dios dijo. La fe viene por el oír la voz del Señor, el dabar de Dios. No vivo por lo que veo, vivo por lo que escucho. No camino por vista, camino por fe. Aunque no esté viendo una realidad, yo voy a soltar lo que Dios dijo. Aunque yo no esté viendo una realidad, yo voy a hablar lo que Dios dijo, no lo que yo quiero ver. Voy a hablar lo que Dios dijo. Voy a soltar la voz del Señor, porque la voz del Señor va a cambiar la realidad. La voz del Señor va a cambiar tu realidad. La voz del Señor va a cambiar tu realidad. Pero tienes que hacerte uno, caminar por fe, caminar por fe, caminar por fe. Yo escucho lo que Dios dijo, yo suelto lo que Dios dijo, yo activo lo que Dios dijo. Y eso transforma realidades. No caminamos por vista, caminamos por fe. Por eso que el Espíritu del Señor en ese tiempo nos llevó a levantar esta voz en la iglesia. No vean noticias, porque era una voz que se levantó para asustar, para amedrentar, para quitar el corazón de la iglesia de la fe en el Señor. Y eso no va a ocurrir una vez. Eso va a comenzar a ocurrir más frecuentemente que antes. ¿Qué es lo que hacen las redes sociales? Levantan una voz. Y son expertos en diseñar voces. Pues la gente ve y escucha. Oh, ¿viste? ¿Viste? Y creen lo que ven. Creen lo que los ojos le muestran. Pero la iglesia tiene que ser experta en oír. La iglesia tiene que ser experta en oír, en hablar, en soltar la voz de Dios. Tenemos un sentir en el corazón de poder
generar más de estos tiempos de adoración. Porque necesitamos soltar una voz, primero en nuestro corazón y luego también en los lugares celestiales. Y todos aquellos que están bajo el hechizo de la voz de mentira puedan ser alumbrados por la voz de la verdad. Todos aquellos que están cautivos en estas cárceles de mentira pueden ser traídos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios por la voz del Señor. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Qué voz se está oyendo en tu casa? ¿Qué voz están oyendo tus hijos? A veces, varones, nosotros vivimos bajo la voz de "él no se puede". Y viene nuestra esposa llena de fe y nos dice: mira, hagamos esto otro. Y uno empieza: no, hay que tener esto, hay que hacer esto otro. ¿Qué voz nos está gobernando? ¿Qué voz me está gobernando? Él no se puede. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Todo lo puedo. O al revés. Viene el varón, se levanta con fe esa mañana y te dice: vamos a hacer esto. Claro, ¿para qué? ¿Qué voz está gobernando? ¿Qué voz estás soltando en tu huerto? ¿Qué voz estás soltando en tu vida? ¿Qué voz estás soltando en tu entorno, en tu ambiente? ¿Cuál es la voz que se está escuchando? ¿La voz de la serpiente? ¿La voz de la tiniebla? ¿La voz del miedo? ¿La voz del acusador? ¿O la voz del Señor? Quiero que puedan cerrar sus ojos un momento e identifiques las voces que están resonando en tu interior. ¿Qué voz está escuchándose en tu corazón? ¿La voz de la enfermedad? ¿La voz de los deseos del corazón? No somos esclavos de esas voces. Dios nos hizo libres para ser gobernados por la voz de Dios. Lloro en este día para que la voz de Dios tenga supremacía en nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús, yo le hablo a mi alma que no escuche otra voz, sino la voz de Cristo. Que no escuche otra voz, sino la voz de mi amado. Que nuestros sentidos espirituales sean sintonizados con la verdadera voz. La voz que nos atrae, la voz que nos sana, la voz que nos empodera, la voz que me fortalece, la voz que habla pensamientos de bien y no de mal, la voz que gobierna, la voz que ordena, la voz que alumbra, la voz que sana. En el nombre de Jesús, hoy día hablamos lo que Dios dijo de ti. ¿Qué voz estás escuchando? Y en el nombre de Jesús hoy día apagamos con el escudo de la fe toda voz que no es la voz del Señor en nosotros. Le enseñamos a nuestra alma a esperar la voz de Dios. Le enseñamos a nuestra alma a oír la voz del Señor y en afirmarnos en lo que Él dijo. Creo que si hay cónyuges en este lugar, puedan hacer un ejercicio, hagamos un ejercicio de soltar una voz. Hace
un año atrás más o menos, un poquito más, casi 2, hicimos un ejercicio los varones, ¿se acuerdan? De soltar sobre nuestras esposas lo que Dios había dicho de ellas, no lo que nosotros queríamos decirle. Y lo que se soltó en ese momento fue algo tan poderoso, porque no éramos nosotros dando una opinión, era la voz del Señor soltando sobre la vida de nuestra esposa. Eso mucho trajo sanidad, trajo liberación, se limpiaron los ambientes en las casas. Pero quiero que podamos en este día ser una voz, la voz correcta en nuestra casa, la voz correcta en nuestro hogar. Y quiero que por un momento puedan soltar la voz del Señor. Si estás con tu hijo, si estás solito, busca un hermano o una hermana que tampoco esté solita también, y suelta una voz proféticamente del Señor. Pero vamos a hacer este ejercicio de conectarnos con la voz correcta. Y comiencen a soltar la voz del Señor sobre su casa. Comiencen a soltar la voz del Señor sobre la iglesia. La voz de verdad. La voz de justicia. La voz del perdón. Y aunque sientas que estás diciendo mentiras, porque la tiniebla va a venir a decir, ¿qué le va a decir a él que es un hombre de Dios y no lo es? Esa es voz de la tiniebla. Hace unos días me metí con el Señor a batallar algunas cosas en mi vida y tomé una actitud violenta en contra de la tiniebla en mi vida. ¿Sabes lo primero que me pasó? Se levantaron voces en mi mente a decir, esto no va a servir, esto no te va a funcionar, esto te va a durar un par de días y se te va a pasar. Voces. Pero en este día yo les hablo, hemos sido llamados para anunciar lo que Dios dijo. Hemos sido llamados para ser una voz, para dar el testimonio de Jesús en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias. Mírense y háblense. No oren así como, Señor, oramos para decir que en mi casa gobierna el Señor. Eso es fácil. Mírense a los ojos y díganse, tú eres esto dijo el Señor de ti. Esto eres tú. Suelten la voz. Suelten la voz. Reescriban la identidad del que ha sido engañado. Tenemos muchos niños de acogida. Háblenles. Suelten la voz correcta. Tú eres un hombre generoso, un hombre misericordioso, un hombre de paz, un hombre amoroso. Eso es lo que Dios dijo de ti. Eres sabio. Eres padre. Suelten una voz. Suelten la voz. Lo que Dios dijo. Suelten la voz del Señor. Liberen. ¿Saben? Y además de soltar la voz de Dios, vamos a hacer algo más. Quiero que mires a los ojos a la otra persona y libéralo de la mentira. Mirándolo a los ojos, libéralo de la mentira.
Dile: yo te libero de las mentiras, te libero de la vergüenza, te libero de lo que te avergüenza, te libero de lo que te tiene ahí aplastado, de esas mentiras, te libero del poder de la mentira, de la falsa voz. Te reconcilio con lo que Dios dijo de ti. Eres reconciliado y comienza a soltar esa voz, esa voz, esa voz. Suelta la voz.